Las criaturas del borde. Taberna. La última copa. ¿Te has fijado alguna vez en esas sombras que crees ver con el rabillo del ojo, pero que desaparecen cuando giras la cabeza? Te voy a contar por qué nunca deberías intentar verlas directamente y qué pasa con las personas que ya no pueden dejar de hacerlo. Me llamo Carmen Vega, tengo 25 años y hasta hace 6 meses trabajaba como camarera en la taberna La Última Copa, en el barrio de Malasaña, Madrid. Era uno de esos locales antiguos con barra de zinc, azulejos desportillados y clientela de toda la vida que se conocían desde Franco. La taberna llevaba abierta desde 1952, según rezaba una placa desgastada junto a la puerta. El dueño, don Aurelio, me había contratado porque necesitaba a alguien para el turno de noche, de 8 de la tarde a 3 de la madrugada. El sueldo era decente, las propinas regulares, y me permitía estudiar por las mañanas mi grado de psicología en la Complutense. Los clientes habituales eran una mezcla típica de Madrid: trabajadores del metro que acababan el turno tarde, veteranos de la movida madrileña que seguían resistiendo, algún que otro artista bohemio, y los inevitables borrachos funcionales que convertían el alcohol en su religión diaria. Entre estos últimos estaba Joaquín. No sabía su apellido, y tampoco me importaba. Era un hombre de unos 50 años, pelo canoso, manos callosas de trabajador manual, y esa mirada vidriosa típica de quien lleva años ahogando algo en el fondo de una botella. Venía cada noche a las 11 en punto, se sentaba en el mismo taburete de la esquina y se pedía lo mismo: media botella de veterano en vaso de tubo. Ayer en la escalera me encontré a un hombre que no estaba allí. Me dijo una noche de octubre, mientras acariciaba su vaso con dedos temblorosos. Hoy tampoco estaba allí. Ojalá se marchara. Me pilló desprevenida. La mayoría de borrachos funcionales que frecuentaban La Última Copa se limitaban a mirarme el escote o soltarme promesas etílicas sobre sus proezas sexuales. Este número es de Antigonish, de William Hughes Mearns, respondí casi sin pensar. Eso es lo que estabas citando, ¿verdad? Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza, intentando enfocar los ojos en mi cara. ¿Cómo coño sabes eso?, murmuró. Estudié literatura antes de psicología. Mentí. En realidad lo sabía porque mi padre, profesor de instituto, me había enseñado esa rima cuando era pequeña para explicarme que era un poema nonsense. Joaquín se quedó callado un momento, dándole vueltas al brandy en el vaso. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Carmen, respondí. Carmen Vega. Yo soy Joaquín, dijo. Joaquín Herrera. ¿Bebes, Carmen? No mientras trabajo, respondí, aunque la verdad era que no bebía nunca. Mi padre había sido alcohólico, y aunque llevaba sobrio 15 años, yo había decidido que prefería mantenerme alejada del alcohol por completo. Mejor, murmuró Joaquín. Ojalá yo nunca hubiera empezado. Quizás entonces me dejarían en paz. ¿Quiénes?, pregunté, porque no tenía nada mejor que hacer. Eran las 11:30 de un martes, y aparte de Joaquín y un par de estudiantes jugando al futbolín, la taberna estaba vacía. Las criaturas del borde, respondió, y su voz tenía ese tono que a veces adoptaban mis borrachos habituales cuando querían ponerse místicos o filosóficos. ¿Las qué? No son realmente personas, como tú y como yo. No sé qué coño son, pero están ahí. ¿Dónde está ahí? Joaquín hizo un gesto vago señalando la taberna. Por todas partes, en los bordes, en las esquinas, en los sitios donde no miras directamente. Siempre están ahí, esperando. ¿Esperando a qué? A alimentarse, respondió, y se bebió todo el brandy de un trago. Me serví otra copa automáticamente, pero no pude evitar echar un vistazo a las esquinas de la taberna.
Las luces amarillentas creaban sombras profundas entre las columnas de hierro forjado y detrás de las máquinas tragaperras, pero no vi nada fuera de lo normal. ¿Cómo son?, le pregunté, más por curiosidad psicológica que por creencia real. Altas, muy altas, como de 2,5 metros. Llevan capas negras con capuchas, como los nazarenos de Semana Santa, pero sin las caras. Debajo de las capuchas no hay ojos, ni nariz, solo una boca. Una boca enorme, redonda, llena de dientes, como un tiburón, pero por filas, hacia adentro, hacia la garganta. Se alimentan, ¿sabes? ¿De qué? De almas, susurró, inclinándose hacia mí. Se enganchan a la nuca con los dientes, como sanguijuelas gigantes, y van chupando poco a poco. A veces toman solo un poquito, a veces más. Depende del hambre que tengan. Miré hacia los estudiantes que jugaban al futbolín. Uno de ellos, un chico rubio con una sudadera de la Universidad Politécnica, se reía mientras su amigo fallaba un gol fácil. ¿Ves a ese chico de ahí?, murmuró Joaquín. El rubio. Sí. Hay una enganchada a él ahora mismo. Volví a mirar, pero solo veía a 2 estudiantes normales pasándoselo bien con unas cañas. Parece que está bien, comenté, porque no puedes verla. Y él no puede sentirla. Todavía no. ¿Cuándo podrá? Cuando haya chupado lo suficiente. Al principio solo te sientes triste. Triste sin razón. Como si todo en el mundo hubiera salido mal, como si no pudieras hacer nada bien, como si fueras una mierda que no merece vivir. La descripción me sonó familiar. Era una descripción clínica bastante precisa de la depresión mayor. ¿Y después qué pasa? Que la tristeza las atrae más. Deben de oler la desesperación o algo así. Una vez que has alimentado a una, vienen más. Como una manada de lobos peleándose por un trozo de carne. Joaquín se terminó la segunda copa y me miró directamente a los ojos. «Te han alimentado a ti también», me dijo. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna vertebral. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saberlo? Sus ojos se encontraron con los míos, sorprendentemente lúcidos para alguien que se había bebido media botella de brandy. No siempre has sido camarera. Has estudiado, tienes cultura, citas poesía inglesa. ¿Qué te pasó? La pregunta me pilló desprevenida. Era cierto que no había planeado acabar sirviendo copas en Malasaña. Había empezado filología inglesa con la intención de ser profesora, pero mi madre murió, dije sin pensar. Tuve que dejar los estudios para cuidar de mi padre. Está en el paro y alguien tenía que traer dinero a casa. ¿Te sientes como si la vida te estuviera chupando la energía?, preguntó Joaquín. Como si cada día fuera igual al anterior y cada día peor. Era una descripción inquietantemente precisa de cómo me había sentido durante los últimos 2 años. A veces, admití, pues hay una detrás de ti ahora mismo. Me giré instintivamente, pero solo vi las estanterías llenas de botellas y la pared cubierta de azulejos blancos con el logotipo de Mahou. No está alimentándose, continuó Joaquín. Todavía no, pero quiere, y solo hay una forma de pararla. ¿Cuál? Tienes que verla. Si puedes verlas, te dejan en paz. No tiene gracia para ellas si sabes que están ahí. ¿Y cómo se supone que voy a verla? Joaquín sonrió por primera vez desde que lo conocía, pero era una sonrisa amarga. Emborrachándote. Yo antes podía verlas cuando era chaval, pero se me pasó al crecer. Los niños son más receptivos a estas cosas, creen en fantasmas y monstruos. Pero de adulto necesito esto, dijo levantando el vaso vacío. ¿Has estado bebiendo solo para ver a estas criaturas? Durante 8 años, murmuró, desde que mi mujer se suicidó. El comentario me dejó helada. ¿Se suicidó?
Se tiró al metro en 4 caminos. Llevaba 2 años muy deprimida, diciendo que se sentía vacía, que nada tenía sentido. Los médicos decían que era depresión clínica, pero yo sé lo que era realmente. ¿Qué? Se las habían comido entera. No quedaba alma suficiente para seguir viviendo. Joaquín se levantó del taburete, dejó un billete de 20 euros en la barra y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, le pregunté. A casa. Pero antes te voy a decir una cosa, Carmen. ¿Has visto alguna vez algo moviéndose con el rabillo del ojo? Una sombra, algo que crees que está ahí, pero cuando giras la cabeza ha desaparecido. Asentí. Todo el mundo había experimentado eso alguna vez. Esas son ellas, las criaturas del borde. Y cuando las empiezas a notar, es que ya es demasiado tarde. Joaquín salió de la taberna sin decir nada más, dejándome sola con mis pensamientos y con una sensación de inquietud que no conseguía quitarme de encima. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en lo que me había contado. Intenté convencerme de que eran solo las divagaciones de un borracho traumatizado por la muerte de su mujer, pero había algo en la forma en que había hablado, una sinceridad y una lucidez que me inquietaba. Y lo peor era que había empezado a notarlas, movimientos en los bordes de mi visión. Sombras que parecían tener forma humana pero que desaparecían cuando intentaba enfocarlas directamente. Al principio pensé que era solo el poder de sugestión, que Joaquín me había metido la idea en la cabeza y mi cerebro estaba creando patrones donde no lo sabía. Pero cada día era más intenso. Una semana después de nuestra conversación, Joaquín volvió a aparecer en la taberna, pero se veía diferente, peor. Tenía ojeras profundas, las manos le temblaban más de lo habitual y parecía haber perdido peso. ¿Estás bien?, le pregunté mientras le servía su brandy habitual. No, respondió directamente. Han empeorado las cosas. ¿Qué cosas? Ellas, las criaturas. Antes solo venían de noche cuando estaba borracho. Ahora están ahí todo el tiempo. En mi trabajo, en el metro, en mi casa. Es como si hubiera despertado algo. ¿Qué quieres decir? Creo que saben que las veo y no les gusta. En ese momento se oyó un portazo en la entrada de la taberna. Entraron 3 chicos que parecían universitarios, hablando alto y riéndose. Se dirigieron directamente a la barra y pidieron una ronda de cervezas. ¿Ves al moreno de la camiseta roja?, me susurró Joaquín. Miré hacia los estudiantes. Uno de ellos llevaba una camiseta del Atlético de Madrid. Sí, hay 2 enganchadas a él, una en la nuca, otra en el hombro izquierdo. Observé al chico más detenidamente. Tenía aspecto normal, pero ahora que me fijaba, había algo en sus ojos, una especie de cansancio que no concordaba con su actitud aparentemente alegre. ¿Cómo sabes que hay 2? Porque las veo, respondió Joaquín. Están ahí mismo, chupándole el alma como sanguijuelas gigantes. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y no podemos hacer nada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Decirle que tiene 2 demonios invisibles chupándole el alma? Nos tomaría por locos. ¿Son demonios? No lo sé, no sé qué son. Solo sé que están ahí, que se alimentan de nosotros, y que una vez que empiezas a verlas, ya no pueden ignorarte. Joaquín se bebió el brandy de un trago y se sirvió otro del botellín que tenía detrás de la barra. ¿Qué quieres decir con que no pueden ignorarte? Que cuando saben que las ves, ya no eres solo comida, eres una amenaza. Una amenaza. Su poder viene de permanecer ocultas. Si la gente supiera que existen, si la gente pudiera verlas, perdería su fuente de alimentación. Me quedé callada procesando la información. Desde un punto de vista psicológico, todo lo que decía Joaquín podía explicarse como los delirios de un alcohólico crónico con trauma no resuelto. Pero había algo en su tono, en su convicción, que me inquietaba profundamente.
Joaquín, le dije finalmente, ¿has pensado en dejar de beber? Se rió amargamente. ¿Dejar de beber? Si dejo de beber, no podré verlas. Y si no puedo verlas, volverán a alimentarse de mí sin que me entere. Pero si no las ves, quizás no te molesten. Es demasiado tarde para eso. Ya saben que las conozco. Aunque deje de beber, seguirán viniendo. En ese momento, uno de los estudiantes se acercó a la barra. Era el del Atlético de Madrid. Perdona, me dijo. ¿Puedes poner música? Este sitio está muy silencioso. Su voz sonaba normal, pero cuando lo miré a los ojos vi algo inquietante. Tenía las pupilas dilatadas y parecía vacío, como si estuviera ahí físicamente, pero mentalmente ausente. Claro, respondí y puse la radio. El chico volvió con sus amigos, pero seguí observándolo. Sus compañeros seguían hablando y riéndose, pero él parecía estar en su propio mundo, mirando al vacío con esa expresión ausente. ¿Lo ves?, murmuró Joaquín. Ya no está del todo ahí. Le han quitado demasiado. ¿Qué le va a pasar? Depende. Puede que tenga suerte y solo acabe deprimido durante unos años. O puede que... ¿Qué? Que se suicide, como mi mujer. La conversación se vio interrumpida por un grito desde la mesa de los estudiantes. El chico del Atlético se había desplomado sobre la mesa, inconsciente. «¡Llaman una ambulancia!», gritó uno de sus amigos. Mientras marcaba el 112, vi que Joaquín había palidecido completamente. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Se han ido», susurró. «Las dos criaturas que estaban con él. Se han ido». «¿Eso es bueno?». «No», respondió con voz temblorosa. «Significa que ya han terminado con él. No queda nada más que chupar». Los paramédicos llegaron en 10 minutos, pero fue demasiado tarde. El chico había entrado en coma y, según me enteré después, murió en el hospital 2 días más tarde. Los médicos dijeron que había sido un fallo multiorgánico súbito, sin causa aparente. Era joven, sano, sin historial médico relevante. Pero Joaquín y yo sabíamos la verdad. Esa noche, cuando cerré la taberna, no pude evitar sentir que algo había cambiado. Las sombras parecían más densas, más amenazantes, y por primera vez, cuando creí ver un movimiento con el rabillo del ojo, me giré rápidamente. No vi nada, pero juraría que durante una fracción de segundo había captado algo. Una forma alta, encapuchada, que se desvanecía justo en el momento en que la enfocaba directamente. Joaquín no volvió durante una semana. Empecé a preocuparme, pero no sabía dónde vivía ni cómo contactarlo. Los otros clientes habituales tampoco sabían nada de él. Cuando finalmente apareció, me quedé horrorizada. Había perdido al menos 10 kilos, tenía temblores constantes y sus ojos estaban inyectados en sangre. «¿Dónde has estado?», le pregunté mientras le servía un brandy doble. «En casa, intentando no salir». «¿Por qué?». «Porque ahí fuera están por todas partes, en cada esquina, en cada sombra, y cada día hay más». Se bebió el brandy de un trago y me pidió otro. «Joaquín, tienes que dejar de beber. Esto te está matando». «Si dejo de beber, seré incapaz de verlas venir», replicó. «Al menos así tengo una oportunidad de luchar». ¿Luchar? ¿Cómo se lucha contra algo que no existe físicamente? No lo sé, pero tengo que intentarlo. Joaquín sacó algo de su bolsillo. Era una botella pequeña de agua bendita. ¿De dónde has sacado eso? De la iglesia de San Antón. Fui a ver al padre Miguel, le conté lo que estaba pasando. Pensé que me tomaría por loco, pero no lo hizo. ¿Qué te dijo? Que no era el primero que iba a verle con esa historia, que conocía a esas criaturas. Las llama los hambrientos de alma. ¿Los hambrientos de alma? Según él, son entidades muy antiguas que se alimentan de la energía vital de los humanos.
Han existido siempre, pero normalmente permanecen ocultas. Solo se manifiestan cuando alguien está especialmente vulnerable, como alguien que ha perdido a su esposa. Exacto. O alguien cuya madre acaba de morir y que se siente atrapada cuidando a un padre alcohólico. La descripción me golpeó como un puñetazo. Era exactamente mi situación. El padre Miguel me dio esto, continuó Joaquín mostrando la botella. Dice que el agua bendita puede repelerlas temporalmente, pero que la única forma real de librarse de ellas es, ¿qué? Encontrar la paz interior. Resolver los traumas que las atraen en primer lugar. Eso suena muy New Age para un cura. Puede ser, pero tiene sentido. Mi mujer empezó a verlas después de que perdimos a nuestro bebé. Yo empecé después de que ella muriera. Tú probablemente empezaste después de la muerte de tu madre. Era cierto. Los primeros episodios de lo que creía que eran movimientos periféricos habían comenzado justo después del funeral de mamá. Pero si es así, reflexioné, ¿por qué no todo el mundo que pasa por una tragedia acaba viendo estas cosas? Porque no todo el mundo es receptivo. Hay que tener cierta sensibilidad. El padre Miguel dice que son las personas más empáticas, las que sienten las emociones más profundamente, las que están en mayor riesgo. Esa descripción también me encajaba. Siempre había sido muy sensible a las emociones de otras personas. Una de las razones por las que había elegido estudiar psicología. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? Enfrentar nuestros traumas, procesar el dolor, encontrar una forma de seguir adelante sin que la tristeza nos consuma. Más fácil de decir que de hacer. Por eso sigo bebiendo, admitió Joaquín. Al menos así puedo verlas venir. Esa noche, después de cerrar la taberna, decidí hacer un experimento. Me serví una copa del mejor whisky que tenía don Aurelio detrás de la barra y me senté a esperarlas. Al principio no pasó nada. El alcohol me relajó, pero la taberna siguió igual de vacía que siempre. Pero después de la tercera copa, empecé a notarlas. Primero fueron solo sombras más densas en las esquinas, formas que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Pero gradualmente, conforme el alcohol hacía efecto, las formas se fueron definiendo. Eran exactamente como Joaquín las había descrito, figuras altas, encapuchadas, que se movían como si flotaran. Y sus caras, Dios mío, sus caras. Bajo las capuchas no había rostros humanos, solo bocas, bocas enormes, circulares, llenas de hileras de dientes afilados que se extendían hacia el interior de sus gargantas como túneles infernales. Había al menos 5 de ellas en la taberna, y todas me estaban mirando. O mejor dicho, me estaban oliendo. Podía sentir cómo evaluaban mi dolor, mi trauma, mi desesperación. Era como si fueran catadores de vino examinando una cosecha particularmente prometedora. Una de ellas se acercó lentamente, flotando más que caminando. Cuando estaba a apenas 1 metro de mí, se detuvo y inclinó su capucha hacia mí. Carmen, dijo con una voz que sonaba como el eco de algo que se ahoga. Carmen, pequeña doliente. Carmen, huérfana abandonada. Carmen, sacrificada por un padre que no merece su amor. No, susurré, retrocediendo. No es cierto. Carmen que nunca será profesora. Carmen que nunca tendrá hijos. Carmen que morirá sola cuidando a un borracho que la culpa de no ser lo bastante buena como su madre. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi pecho, porque eran ciertas. Todas y cada una de ellas eran ciertas. Carmen que se cortaba las muñecas en el baño cuando tenía 17 años. Carmen que sigue teniendo las cuchillas escondidas en el cajón de la mesilla de noche. ¡Para!, grité. Carmen sabrosa, Carmen nutritiva, Carmen que nos alimentará durante meses. La criatura extendió algo que podría haber sido un brazo hacia mí, pero en el último momento conseguí sacar la botella de agua bendita que me había dado Joaquín.
La rocié directamente sobre la criatura. El efecto fue inmediato. La criatura retrocedió con un chillido que sonó como cristal rompiéndose, y todas las demás figuras encapuchadas se desvanecieron como humo. Me quedé sola en la taberna, temblando y empapada en sudor frío, pero sabía que volverían. Durante las siguientes semanas desarrollé una rutina. Cada noche, después del trabajo, me emborrachaba lo suficiente como para verlas venir, y cada noche las mantenía a raya con agua bendita. Joaquín me traía botellas nuevas cada pocos días, cortesía del padre Miguel. Pero sabíamos que era solo una solución temporal. No podemos vivir así para siempre, me dijo Joaquín una noche de noviembre. El alcohol me está destrozando el hígado, y el agua bendita solo las mantiene alejadas temporalmente. ¿Qué alternativa tenemos? La que me dijo el padre Miguel: enfrentar nuestros traumas. ¿Hablar sobre nuestros sentimientos va a hacer que desaparezcan monstruos chupaalmas? No, pero puede hacer que dejen de ser una fuente de alimento atractiva para ellos. Era una teoría interesante. Si las criaturas se alimentaban específicamente del dolor emocional no resuelto, quizás procesar ese dolor las privaría de su fuente de energía. ¿Has probado? Él ha empezado a ir a terapia, admitió Joaquín, una psicóloga especializada en duelo. Es duro, pero creo que está funcionando. ¿Las ves menos? No las veo menos, pero son menos insistentes, como si ya no oliera tan bien para ellas. Decidí intentarlo. Encontré a una psicóloga que aceptaba mi seguro médico y empecé las sesiones semanales. Al principio fue horrible. Hablar sobre la muerte de mi madre, sobre la sensación de estar atrapada cuidando a mi padre, sobre los sueños abandonados y el futuro que se desvanecía. Todo eso salió como pus de una herida infectada. Pero gradualmente, algo empezó a cambiar. Las criaturas seguían apareciendo cuando bebía, pero eran menos agresivas, menos interesadas, como si mi dolor hubiera perdido sabor. Fue durante mi sesión número 12 cuando ocurrió el avance. Carmen, me dijo la doctora Ruiz, ¿has considerado la posibilidad de que cuidar a tu padre no sea realmente tu responsabilidad? La pregunta me pilló desprevenida. Es mi padre, no tengo hermanos, no hay nadie más. Pero él es un adulto que elige beber en lugar de buscar trabajo. Un adulto que ha decidido que es más fácil que tú sacrifiques tu vida que enfrentar sus propios problemas. Era la primera vez que alguien planteaba la situación desde esa perspectiva. Pero si me voy, ¿qué va a pasar con él? Puede que tenga que tomar responsabilidad de su propia vida. O puede que no. Pero en cualquier caso, no es tu responsabilidad salvarlo de las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, cuando llegué a casa, mi padre estaba borracho en el sofá, viendo la televisión con una lata de cerveza en la mano. La mesa del salón estaba llena de latas vacías. «Papá», le dije, «tenemos que hablar». Me miró con ojos vidriosos. «¿Qué pasa, Carmen?» «Que me voy. He encontrado un apartamento con una compañera de clase y me voy el fin de semana». La expresión de mi padre pasó de la sorpresa al enfado. «¿Cómo te vas a ir? ¿Quién va a cuidar de mí?» «Tú vas a cuidar de ti mismo», respondí con más firmeza de la que había mostrado nunca. «Eres un hombre adulto. Ya va siendo hora de que actúes como tal». «Pero Carmen, yo te necesito». «No, papá, tú necesitas ayuda profesional y yo necesito vivir mi propia vida». Mi padre se puso a llorar, suplicándome que no me fuera, prometiendo que dejaría de beber, que buscaría trabajo, que sería mejor padre. Había escuchado las mismas promesas cientos de veces a lo largo de los años. Esta vez no le hice caso. Esa noche, cuando me emborraché para ver a las criaturas, apenas aparecieron. Solo una, y se quedó en el rincón más alejado de la taberna, observándome con lo que parecía ser más curiosidad que hambre. «Carmen libre», murmuró con su voz de ahogado. «Carmen que elige,
Carmen que ya no es sabrosa. Y luego desapareció. Durante las siguientes semanas, las apariciones se hicieron más y más raras. Mi nueva vida, estudiando por las mañanas, trabajando por las noches, viviendo en un apartamento pequeño pero propio, me daba una sensación de libertad que no había experimentado nunca. Y gradualmente dejé de necesitar emborracharme para enfrentar a las criaturas, porque ya no estaban ahí. Joaquín también mejoró. La terapia, combinada con un programa de desintoxicación, le había ayudado a procesar la muerte de su esposa de una forma más saludable. Seguía viniendo a la taberna, pero ahora pedía café en lugar de brandy. ¿La sigues viendo?, le pregunté una noche. Muy de vez en cuando, respondió. Pero ya no me interesan. Es como si hubiera perdido el sabor que las atraía. ¿Crees que era real? ¿Crees que las criaturas existían de verdad? Joaquín sonrió. ¿Importa? Real o no, nos estaban destrozando la vida, y encontramos una forma de detenerlas. Tenía razón. Fuera cual fuera la verdadera naturaleza de las criaturas del borde, entidades sobrenaturales, alucinaciones alcohólicas o metáforas visuales de nuestros traumas no resueltos, habían desaparecido cuando habíamos encontrado la forma de procesar nuestro dolor. Pero hay algo que nunca le conté a Joaquín. Aunque ya no las veo, a veces cuando camino por Madrid por la noche, noto que hay otras personas que sí las ven. Personas que caminan mirando constantemente hacia las esquinas, personas que se giran bruscamente cuando creen ver algo moviéndose en su visión periférica. Y cuando veo a esas personas, siempre parecen tristes, desesperadamente, profundamente tristes. Es entonces cuando me acerco y les pregunto si necesitan que alguien las escuche, porque he aprendido que la mejor forma de luchar contra los monstruos que se alimentan de nuestro dolor es no alimentarlos solos, y que a veces la diferencia entre ser víctima o superviviente es tener a alguien que crea tu historia, por imposible que parezca. Epílogo. Carmen Vega dejó su trabajo en la taberna, la última copa en enero de 2024, para terminar su carrera de psicología. Actualmente trabaja como terapeuta especializada en trauma y duelo y dirige un grupo de apoyo para personas que han experimentado fenómenos inexplicables relacionados con estados de estrés postraumático. La taberna. La última copa cerró definitivamente en marzo de 2024. Los nuevos propietarios del local aseguran que, durante las obras de renovación, encontraron grabados extraños en las paredes del sótano, símbolos que parecían representar figuras humanas encapuchadas rodeando a personas más pequeñas. Los grabados fueron cubiertos con pintura, pero los trabajadores reportaron una sensación constante de ser observados mientras trabajaban. Don Aurelio, el antiguo propietario, se negó a hacer comentarios sobre los grabados, limitándose a decir que algunos bares acumulan más historias de las que pueden contar. Joaquín Herrera se mudó a Valencia, donde trabaja como consejero en un centro de rehabilitación para alcohólicos. Ocasionalmente envía emails a Carmen contándole sobre personas especiales que acuden al centro, personas que hablan de sombras que se mueven en los bordes de su visión. Según Joaquín, estos pacientes responden especialmente bien a la terapia de procesamiento de traumas.